Bienvenidos a este tutorial sobre decimales periódicos y su conversión de decimal periódico a fracción. Existen dos decimales periódicos, uno que es el periódico puro y el otro que es el periódico mixto. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno de ellos y cómo sería su conversión a fracción. Comencemos hablando de lo que es el decimal periódico puro. Un decimal periódico puro quiere decir que es el número que se está repitiendo desde las décimas. Por ejemplo, ustedes han visto el número 3.555 y le colocan puntos suspensivos. Quiere decir que el 5 se va a seguir repitiendo. Eso se puede escribir como 3.5 y se le coloca una línea encima del 5. Eso es periódico. O por ejemplo, si tienen el número 2.8888 puntos suspensivos, pues se puede escribir como 2.8 y el sombrerito arriba. Entonces quiere decir que va a ser el 8 el que se va a repetir. Si se fijan en las décimas, el 5 y el 8, desde ahí es donde se comienza a repetir. No quiere decir que solo sea un dígito el que se va, o una décima el que se va a repetir. Puede repetirse en 2, 3 o 4. Lo importante es que se repita desde las décimas. Por ejemplo, si tienen el número 2.45 y la línea encima del 45. Quiere decir que el 45 se va a repetir indefinidamente. Pueden tener el número 3.128 y el 128 es el que se repite indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que es importante tener en cuenta? Que el primer décima, la primera décima, ¿cierto? Esa es la que se va a repetir. Miremos cómo sería la conversión de un número periódico puro a fracción. Voy a tomar como ejemplo el número 7.4, periódico, y voy a nombrar ese número como mi variable x. Como aquí solo hay una décima que se está repitiendo, voy a multiplicar por 10 tanto el lado izquierdo, entonces 10 por x me daría 10x, y el lado derecho por 10 me daría 74.4 periódico. Toca tener en cuenta que si se corre el punto decimal, no es que después vayan a haber ceros. El 4 se sigue repitiendo indefinidamente. Por eso es que nos queda 74.4 periódico. Ahora voy a restar el valor más grande con el valor más pequeño. Entonces me va a quedar 10x igual a 74.4 periódico menos un x que equivale a 7.4 periódico. Al hacer la diferencia 10x menos un x daría 9x igual, y aquí ya todos los decimales van a desaparecer, porque como son iguales, al hacer la diferencia nos quedaría 0 en los decimales. Y 74 menos 7, que es la parte entera, nos daría 67. Para terminar de encontrar el valor de x, lo que hacemos es la operación inversa. Como el 9 está multiplicando, vamos a dividir por 9 ambos lados. Por lo tanto, el resultado final sería que x es igual a 67 novenos. Entonces, como se puede escribir en forma de fracción, donde donde p, que es el numerador, y q, que es el denominador, son enteros, es un número racional. Miremos un segundo ejemplo. Voy a tomar que mi número es 3.6 periódico y este lo voy a nombrar como mi x. Entonces, como el 6 está en el lugar de las décimas, voy a multiplicar la expresión, todo el lado izquierdo y el lado derecho, por 10. Me va a quedar que 10x va a ser igual a 36.6 periódico. Y ahora hago la diferencia del más grande con el más pequeño. Va a quedar 10x igual a 36.6 periódico menos un x que es igual a 3.6 periódico. Voy a hacer la diferencia entre ellos
10x menos 1x daría 9x, igual, entonces la parte decimal desaparece, quedaría 0, y 36 menos 3 nos daría 33. Luego dividimos por 9 a ambos lados de la ecuación y nos va a quedar que x es 33 novenos. Si nosotros nos fijamos acá, 33 y 9 tienen un factor en común que es 3. Entonces podemos simplificar dividiendo tanto el numerador como el denominador por 3. Por lo tanto, 33 dividido 3 nos daría 11 y 9 dividido 3 nos daría 3. O sea que 11 tercios es lo que equivale en fracción a 3.6 periódico. Ahora miremos el decimal periódico mixto, o en algunos casos se le dice semiperiódico. ¿Por qué? Porque digamos si nosotros tenemos 4.87 y solamente el 7 es el que comienza la periodicidad, miren que ya no comienzan las décimas, sino comienzan las centésimas. Puede ser, por ejemplo, 2.487,5 y el 75 es el que se va a repetir. O puede ser, por ejemplo, 0.12 y el 2 el que se repite. Entonces, como la periodicidad ya no comienza en las décimas, sino después de las décimas, ese ya sería un decimal periódico mixto. Pero miremos cómo sería la conversión. Entonces, voy a tomar un número que sea 2.85, siendo el 5 el número periódico. Este va a ser mi x. ¿Cuál es el primer paso que voy a hacer? Voy a correr el punto decimal hasta donde comience la periodicidad. En este caso, como lo muevo un lugar a la derecha, pues lo que voy a hacer es multiplicar por 10 ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar que 10x va a ser igual a 28.5 periódico. Y ahora voy a tomar esta segunda expresión y voy a volver a correr el punto decimal un lugar a la derecha. Por lo tanto, vuelvo y multiplico por 10, pero esta segunda ecuación. 10x por 10 me daría 100x. Y 28.5 periódico por 10 me quedaría 285.5 periódico. Entonces voy a tomar mi tercera expresión con la segunda expresión y voy a hacer la diferencia. Me va a quedar que 100x, que es 285.5 periódico, le voy a restar 10x, que es igual a 28.5 periódico. Al hacer la diferencia, 100x menos 10x nos daría 90x, igual, entonces aquí vuelve y pasa lo mismo. Lo decimal queda 0 y hacemos la diferencia. 285 menos 28 nos daría 257. Dividimos ambos lados por 90 para ya dejar x sola y nos quedaría que el valor de x sería 257/90. Y miremos un último ejemplo. Entonces voy a tomar el número que sea 3.82 periódico. Entonces esto es lo que voy a llamar mi x. Corro el punto decimal hasta donde comienza la periodicidad. Por lo tanto, multiplico por 10 la primera ecuación y me quedaría 10x igual a 38.2 periódico. Y ahora esta expresión, la segunda expresión, la multiplico nuevamente por 10 para que nos quede ya la periodicidad eliminada. Entonces 10x por 10 nos daría 100x igual a 382.2 periódico. Y ahora hago la diferencia entre la tercera y la segunda expresión. Entonces me va a quedar que 100x equivale a 382.2 periódico. Le voy a restar 10x que equivale a 38.2 periódico.
Entonces, al hacer la diferencia, 100x menos 10x nos daría 90x. Igual, ya sabemos que la parte decimal va a quedar en ceros. Y 382 menos 38 nos daría 344. Dividimos ambos lados por 90 y nos va a quedar que x va a ser igual a 344 noventaavos. Lo podemos dividir por 2, por lo que termina en número par, y nos va a quedar que x va a ser igual a 177,45. Espero que hayan comprendido cómo hacer la conversión de decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos a fracciones.